Yo soy Alberto Bello, yo soy el director editorial de Grupo Expansión. Mi trabajo es coordinar un poco la cobertura en nuestros medios. Está con nosotros Mariel. Bienvenidos a este encuentro expansión virtual, es el primero que hacemos. Entonces, bienvenidos, yo soy editora de política y pues muy gustosa de que estén con nosotros. Pues doctor Sabic, yo le invito un poco a que nos presente un poquito cuál es el estatus de la iniciativa y qué es lo que, pues cómo la ve usted. Bueno, estamos en un contexto muy complejo. Evidentemente las prioridades han cambiado y qué horizonte le ve a la iniciativa para que se apruebe en qué estatus estamos y qué, pues no sé si le vamos a ver que se apruebe o no. Claro, sí, yo quisiera también empezar con un brevísimo prólogo, porque yo también estoy recién integrándome a este tipo de tecnologías, lo que ya de por sí es significativo, creo, ¿no? Habla de los tiempos cambiantes y de cómo la civilización también será una y será otra a partir de esta gran epidemia. La verdad es de que Totalmente. sí, el día de hoy no se puede hablar de nada, de uno de los proyectos, de ninguno de las circunstancias en las que estamos moviéndonos sin tomar en cuenta la crisis tan aguda que estamos viviendo ahorita y sin tener afán de pesimismo, sí quiero decir que estamos en una situación súper delicada, ¿no? Como médico yo lo puedo percibir, nunca en la historia habíamos presenciado algo así y esto es tan peligroso como una guerra termonuclear o como un asteroide impactando con el planeta, ¿no? Entonces, esto también nos hace a todos incluso tener un ánimo distinto frente a discusiones que tienen que ver con áreas distintas, pero que, insisto, el día de hoy nada se puede distinguir de lo que es la epidemia del COVID, ¿no? Pero tratemos de brincar un poco este momento en la historia y quedarnos cuando menos hasta antes de que empezáramos con medidas prácticas en el terreno, con cambios a nuestras vidas, la manera de trabajar y de comportarnos. Yo creo que el proceso en México ha sido uno de claros oscuros. Por una parte, creo que México, bueno, conozco de esta situación, México fue uno de las puntas de la lanza para ir abriendo el debate que hace 15 años, 10 años era totalmente impensable que estuviéramos en un momento como el actual discutiendo cuestiones tan profundas como la regulación de algunas drogas, ¿no? El cambio del discurso alrededor de la cannabis y de todas las demás. Entonces, creo que iniciamos muy bien. México también se caracteriza por tener un aglutinado muy grande de asociaciones civiles, dentro de ellas la que Sara eh, dirige también, y hay muchas más, y se volvió un movimiento muy fuerte. Para nosotros fue importante el acercamiento del doctor Juan Ramón de la Fuente. A mí y a otro par de compañeros nos invitaron a hacer un libro que se llama Marihuana y Salud, del Fondo de Cultura Económica, y esto de una manera muy rápida le dio un giro al tipo de discurso, lo hizo académico, lo reivindicó. Y después de eso, sucede que un día me llama en la tarde algún amigo de México Unido contra la Delincuencia para decir si puedo dictaminar en un caso de una niña Graciela, lo cual se hizo y fue una causa ciudadana que se ganó y Graciela pudo obtener el medicamento que necesitaba y a partir de ese momento se han sucedido pues todas estas cosas que ustedes ya conocen. En especial quiero referirme a dos situaciones. La primera es el emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia a la Secretaría de Salud, hacia la abogada, instruyéndole para que no solo se descriminalizara el uso de la cannabis y de algunas de sus moléculas con el objeto de ayudar a pacientes, que esto el día de hoy prácticamente yo diría que ya no está en el debate, si es que existe un uso médico de la cannabis o no, porque creo que esto ha quedado más que aclarado y es algo que ya está en curso en todo el mundo, ¿no? Pero a partir de ese momento, a partir de este emplazamiento, lo que la Corte dice es que a raíz del caso este del niño Carlos Garfias, la Corte dice ustedes ya han descriminalizado ciertos usos y han dado también ciertos lineamientos que luego fueron revocados para introducir y yo necesito que mi hijo tome el medicamento y en ese sentido el amparo incluye que las personas puedan desde cultivar la planta hasta hacer cualquier tipo de proceso y la utilización en última instancia como una situación médica.
Por otra parte, tenemos también el emplazamiento de la Corte al legislativo para que regule sobre o dicte o actúe más bien conforme a dos situaciones muy puntuales. La primera tiene que ver con el libre ejercicio de la personalidad y el segundo tiene que ver con lo que la Corte le llamó también el test de la proporcionalidad. Esto significa que el nivel de la magnitud y la violencia y el castigo y la guerra que hay en contra de los castigos que hay en contra de la planta no son proporcionales a la falta que puede cometer un sujeto o incluso a la peligrosidad social que puede representar la planta como tal, ¿no? Estos plazos, que de una manera pues extraordinaria, supongo yo, volverán a ser aplazados porque frente a la epidemia pues se han detenido, ¿no? La mayoría de los foros y de las arenas de discusión sobre este tema, entonces estamos un poco atorados, pero nos quedamos en la votación, que para el 30 de abril tiene que estar ya lista, así es la petición de la Corte, la indicación de la Corte. Nos quedamos en una votación en el Senado en donde se aprobó en lo general una iniciativa de ley que fue en su mayoría creada por la Comisión de Justicia del Senado con el senador Menchaca y que se aprobó en lo general, pero desde donde yo lo veo, necesita cambios importantes y falta un proceso muy largo en lo que es la votación en lo particular y falta todo este otro trámite legislativo, pues de enviar y regresar al Ejecutivo y hacerle revisiones y armonizarlo con otras áreas. Y en última instancia, debo de decir, hay un punto muy importante, el presidente tiene que publicar la ley. Y esta es una manera en donde se puede postergar indefinidamente o apresurar que esta ley empiece a actuar. Entonces tenemos una parte que tenemos que regular a principios de julio. La Secretaría de Salud, estamos listos, lo hemos trabajado con la maestra Lecuona, sacaremos una respuesta al amparo y trataremos de modificar los artículos y las leyes que sean necesarias para que la gente que necesita la cannabis medicinal pueda tener un acceso sin trabucos para ello. De la otra parte tenemos el cáñamo industrial, lo que tiene que ver con la planta y las grandes bendiciones que nos aporta y que no tienen que ver con las moléculas psicoactivas. Y eso yo creo que no debe de tener problema, eso debemos de poder generar una situación en donde se avance rápidamente. Y la gran piedra en el camino es a lo que se le llama el consumo lúdico. Yo me niego a llamarle consumo lúdico porque infantilizamos, puerilizamos, hacemos trivial lo que significa el uso de la planta y le llamo uso adulto, pero esta es la parte más crítica, es en donde todavía hay muchas divergencias de opiniones, yo lo sentí en la plenaria del Senado, incluso dentro del mismo gobierno, en la administración del presidente López Obrador, no hay una sola voz que opine al respecto. Y de hecho, bueno, el presidente ya lo ha manifestado públicamente, él no es partidario de una regulación para uso adulto, ¿no? Entonces, en este momento estamos en un impasse, tenemos que ver cuándo vamos a poder empezar a seguir con este debate de frente a la nación, porque aparte de los compromisos que son plazos fatales que tenemos que cumplir con la ley, es un pendiente que tenemos con la sociedad en todos los niveles, para los industriales que requieren del cáñamo, para los pacientes enfermos que requieren de las moléculas para aliviar sus dolencias, y desde mi punto de vista tenemos también que interrumpir esta odiosa e inservible guerra contra las drogas e idear una forma en la que las personas puedan ejercer su libertad sin poner en riesgo a terceras personas. Y bueno, ya por último, darle chance también a la economía nacional de que se haga de varios billones de dólares a través de este negocio, ya que México tiene características para convertirse en uno de los productores y manufacturadores de productos canábicos más importantes del mundo. Entonces yo le preguntaría al diputado Ramírez Barba cómo ve el estatus de esta legislación, qué tanto falta y desde su partido, cómo ven este análisis. Gracias, Alberto. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto participar y qué bueno que se den este tipo de espacios. Y además va a tener un mecanismo de aprendizaje diferente. En la tecnología como en el amor, el exceso de la técnica solo conduce a la impotencia en algunas de las ocasiones. Esto permite vernos en un escenario un poco más complejo. A mí me gustaría señalarte
que en el caso de los institutos nacionales de salud, en donde trabajó, bueno, trabaja Gadi todavía, y que me dio mucho gusto que fuera nombrado titular de la CONADIC, aunque fuera 9 meses después, marca algunas claridades de lo que se podría hacer. Yo te voy a decir, fui el promotor de la reforma para que los directores de los institutos nacionales de salud no necesariamente fueran médicos, sino que fueran profesionales de la salud. Y el primer director de un instituto nacional, que fue directora en México, con la reforma que yo propuse, fue Marilena Medina Mora, que fue una directora, es una gente muy comprometida con el tema de las adicciones y que ha estado colaborando desde que en aquel entonces, cuando fui la primera vez presidente de la Comisión de Salud, se trabajaba el tema de la marihuana. Puedo entrar de lleno al planteamiento que tú haces como pregunta, pero me parece que si siguiéramos la lógica bajo la visión legislativa, independiente de mi partido, no, porque lo que yo estoy hablando aquí es en función de mi persona. Entiendo, en el partido hay posiciones, algunas personas con posición dividida, pero la postura que tiene que ver con la marihuana medicinal, bueno, fue en mi legislatura cuando modificamos la ley de salud, y me parece que fue una reforma clara para decir que las personas que son adictas no son delincuentes, porque había esa asociación de delincuencia. Es adicto, entonces es delincuente. Es decir, es adicto y es enfermo. Y hay gente que se dedica a la delincuencia organizada, que son dos cosas diferentes que valdría la pena separarlo. Y creo que el hecho de que el propio presidente Vicente Fox, antes de nuestra reforma con Felipe Calderón en la presidencia, él mismo quiso regular esto. Y los legisladores, cuando tú pasas por un nivel de 500 personas en una cámara, 128 en la otra, pues dificultó, porque cuánto era la cantidad de marihuana que se podría aportar, la cantidad de coca que podía traer una persona, la cantidad de cristal que podía traer. Bueno, pues los legisladores se sirvieron con la cuchara grande. Y te comento esto porque a mí me tocó coordinar junto con Ernesto Saro, que era el presidente de la Comisión de Senado en Comisiones Unidas, el definir ya en la segunda ocasión, hasta poner una báscula, porque yo no sé si los que me están escuchando, Alberto, tú sepas con cuánto haces un cartucho de marihuana, con cuántos gramos, ¿no? Entonces, definir, cuando ellos pensaron en la cantidad que estaban poniendo los diputados, podría ser un churro casi tipo trompeta, ¿no? Cuando ponían los gramos en una hoja de papel pesado en la báscula con los legisladores. Parte de lo que ocurre cuando entra una reforma a la legislatura, te lo digo por estas dos experiencias, la anterior y esta, yo le he visto dificultades serias desde el punto de vista procesal. La primera de ellas es que no está clara no está claro, y ahorita hablo con Gadi ya no como titular, sino con la función de puntualmente la que tiene, ya no en su calidad de investigador, que también la puedo tener yo y dar mi opinión, sino en la calidad de gobierno. Queda muy claro en el Plan Nacional de Desarrollo que se iba a cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas, pero no queda claro porque en lo demás ya no ha habido el siguiente nivel. Por ejemplo, si tú analizas lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, luego analizas lo que en teoría debe decir un plan sectorial, tenemos un borrador ahí en ciernes. Yo mandé a Grupo Expansión mi análisis en 13 páginas de lo que planteaba, de lo que podría plantear aquí, y está a disposición, obviamente. Yo señalaba de que no hay un plan sectorial que marque hacia dónde quiere realmente el gobierno federal, o sea, cuál es la política pública que se pretende, porque decimos a veces que sí, a veces que no, el presidente no tiene intencionalidad, y por el otro lado, la claridad de que la Corte da un mandato que yo no comparto. Como legislador, mi voto estará en contra, porque me parece que el libre desarrollo de la personalidad es secundario a un primer nivel, que es el primer de la salud. La marihuana está permitida en México. Tan está permitida, igual que en Holanda, no es la ley, pero está tolerada. Es decir, las encuestas marcan que tú puedes comprar marihuana en donde tú quieras para fumártela, y en donde está hoy restringida es en el tema de la marihuana medicinal. Entonces, ¿qué dice el plan sectorial? Pues todavía no hay plan sectorial. ¿Qué dice el plan? Si tú me dices a mí qué pienso yo de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, me parece bien, me parece que tiene una buena conducción de lo que se pretende ahora en este nuevo mecanismo de política pública. ¿Qué dice? Si no hay plan sectorial, tampoco hay un plan nacional. Como que este gobierno no marca la claridad de cómo podríamos apoyar a los legisladores, de qué se trata. ¿Ves? Y luego ya la traducción, en qué tipo de norma pudiera ser.
porque lo que sí ha llamado la atención en cualquiera de las dos áreas es que ninguna de las iniciativas presentadas en los últimos 12 años ha sido el gobierno federal. Y no me quiero referir solamente al gobierno de la Cuarta Transformación, me refiero al que estuvo en el PRI, me refiero al que estuvo en el PAN, porque siempre surgían como alternativas directas. Hoy, pues la secretaria de Gobernación, que fue titular de la Corte y que trae su lógica, ella siendo senadora presenta una iniciativa, Mario Delgado siendo senador la vez pasada la presenta, la vuelve a presentar en la Cámara Baja, está allí tiene la idea del Instituto de la Mota, con 3 versiones diferentes. Entonces puntualizo. En conclusión, lo que piensas es que falta como una visión clara y concreta de hacia dónde tiene que ir todo, o sea, como un plan un poquito más estructurado. Bueno, es que si el Ejecutivo Federal dice que va a cambiar la mecánica, tú esperarías que tuviera la métrica para hacerlo. Entonces, no hay un plan sectorial, no hay un plan nacional. Y por último, lo que ha sido muy claro es que esta institución, que me parece que tiene un estupendo titular y a quien le conozco su desarrollo, conozco sus características, pues hoy tiene mucho menos presupuesto. Entonces, yo no creo que se puede combatir a la obesidad con planes de periódico que dice súmete, muévete, actívate, como que tampoco se puede modificar de manera muy puntual los aspectos de las drogas solamente con un tipo de anuncios. ¿Ves? Entonces, se han hecho puros microesfuerzos, macrodesintegrados, juntándose con el titular de educación para decir que lo van a poner en las escuelas, pero cuando ves el presupuesto en la propia oficina del titular y cuando ves el presupuesto del ramo 12 en la articulación puntual hacia este programa para combatir las adicciones, y por último, en el presupuesto que tiene el IMSS y el ISSSTE y la SEDENA y todas las cárceles de México, pues te das cuenta que es un presupuesto mucho menor y no sé cómo le vamos a hacer porque no queda clara la directriz y menos queda clara el presupuesto. Mi postura como partido y como persona te lo puedo decir es no a la mota, no al consumo lúdico, independientemente de lo que diga la Corte, porque yo sí creo que estamos pagando un precio muy alto. El tema de la seguridad con la cannabis, que es un tema muy bien dicho, y el otro de la economía, yo creo que la economía de escala, ahí sí hay definiciones muy claras. Ese hipotético de que vamos a ganar muchos miles de millones de dólares porque vamos a ser de la mejor, pues salvo en la época de Vietnam, donde hubo un contrato para comprar la mota que se producía en Sinaloa, pues en cuanto haya mucha más mota, la propia gran cantidad de oferta lo hará en el mercado. Y no habrá mota barata, no habrá mota barata si se quiere hacer con las restricciones de control que se va a hacer. Entonces, la mota más barata, que es la que se venderá en las calles, continuará haciéndose. Pero como legislador estamos dispuestos a este combate serio, hemos hecho foros serios, y en lo que a mí corresponde, a mi fracción, haremos la lucha para que la marihuana para uso lúdico no sea autorizada en México. Quiero reconocer el discurso del diputado Héctor como uno muy claro, muy puntual y que también trae un gran bagaje detrás, ¿no? Porque la experiencia que tiene alrededor de estos temas, sobre todo en el campo de lo legislativo, es muy importante y ese es un estero, es un punto de contacto entre el agua salada y el agua dulce, lo que tiene que ver con los expertos médicos, técnicos, la psiquiatría, las neurociencias, cómo se convierte en ley. Hay una situación ahí muy compleja que siempre representa pues una dificultad adicional para poder avanzar en cuestiones de leyes. Yo quiero decir que probablemente si hubiéramos estado teniendo esta misma discusión hace 10, 8 años con el diputado, tampoco hubiera estado de acuerdo en el asunto de la cannabis medicinal, porque también había una gran animadversión frente a esto y una gran incredulidad de la gente. Y lo que hemos visto es que poco a poco, incluso las voces que estaban más en contra de la regulación para usos médicos de la cannabis, el día de hoy, pues ya también de alguna manera están a favor o han dejado de mostrar oposición, porque el día de hoy la evidencia pues es rebosante en ese sentido. Estoy muy de acuerdo en que el Plan Nacional de Desarrollo, que alude específicamente a estos temas, tiene una visión y tiene una participación muy clara sobre hacia dónde queremos ir como país. Incluso debo de decirlo que en ese sentido el hecho de que a mí me hayan sacado de mi vida normal y feliz para traerme a este trajín propios de Tezcatlipoca, sí, decía yo que el día de hoy ya habría como una aceptación absoluta, ¿no? Incluso por todas las personas que estaban muy en contra de este tipo de acciones. Ahora, sí es cierto que el Plan Nacional de Desarrollo, el hecho de que me hayan llamado a mí a cumplir con
con esta labor, no es gratuita. Sí tiene que ver con que de alguna forma las participaciones con las que a mí se me había permitido de alguna manera entrarle a este asunto habían definido muy claramente una línea, y para mí el supuesto es que ese es el motivo por el cual se me convocó a mí, que finalmente es cierto que soy una persona que no tiene el mismo nivel de experiencia en algunos manejos administrativos como otras personas, pero el énfasis se ponía aquí en que tenía que ser un psiquiatra quien manejara el asunto de la CONADIC y que enfrentara esto y que tuviera una visión distinta. A la hora de poner estos cambios en práctica, la verdad es de que sí, por lo menos en lo que es mi cronograma, vamos bastante atrás de lo deseable, porque tenemos muchas cosas que cumplir detrás de esta iniciativa, de ánimos de cambiar las cosas, y no ha sido nada fácil. Y uno de los muy buenos ejemplos es la regulación de la cannabis, ¿no? Porque efectivamente no hay un sentir común dentro, dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, que yo te diría que tiene un par de polos bastante claros, ¿no? Por una parte está la ministra secretaria Sánchez Cordero, está el doctor de la Fuente, está incluso el canciller en algún momento se pronunció muy claramente sobre estos temas, y representa como el polo que jala un poco hacia la discusión y hacia lo que en mi esquema, cuando menos, yo consideraría como la manera progresiva de atender el problema, porque finalmente, y esto es algo que por supuesto yo lo manejo con ustedes de una manera cordial y entre nosotros, pero la visión del presidente de cómo resolver este asunto sí termina por ser un tanto conservadora, y esa es la manera de verlo, ¿no? Ahora, yo lo que veo en el presidente es una gran preocupación de que el asunto de las drogas nos rebase. Él tiene muy claramente esta asociación de drogas y crimen, que yo creo que, como dice el diputado, tenemos que destrabar esta gran disyuntiva, porque si bien 80% de las personas que han cometido crímenes usan o han usado drogas, y 60% de aquellos que fueron sorprendidos en flagrancia, nada más el 20 o 30% de los usuarios de drogas llega a cometer actos delictivos. Entonces sí es muy importante que hagamos esa diferenciación y que no pensemos en automático de que todo usuario de drogas es un criminal, ni viceversa, ¿no? Pero una vez más, para mí ahorita sí es como en este poema de León Felipe, ¿no? Que se cambia el sombrero de clown a policía y todo esto. Para mí a veces la visión que yo tengo de cómo debe de adaptarse la sociedad a lo que está sucediendo alrededor de la cannabis, el punto de vista que tengo como publicitarista, como experto en cannabis, si me lo permiten, como psiquiatra, no es necesariamente el mismo que yo debo de sostener ahorita, porque igual estoy representando al Ejecutivo Federal, y ustedes se imaginan que yo no puedo salir, aunque ya ha sucedido, ustedes lo han visto, esto no es secreto, han habido momentos en los que ha habido una franca contradicción. El mismo día, digo yo, y en lo que dice el ciudadano presidente. Desde mi punto de vista, parte de mi trabajo es hablarle a los legisladores, hablarle al pueblo de México y también hablarle al presidente. De la misma manera como ha tenido la capacidad, pues, de reparar y de darse cuenta del abismo frente al que estamos parados con este asunto del COVID, yo creo que él se va a dar cuenta también de que íbamos en un buen camino al iniciar por la Paz, que efectivamente fueron unos anuncios televisivos, radiales y demás, y una serie de actividades en el territorio que sí son un inicio incipiente de una gran estrategia para entrarle al asunto de la salud mental y las drogas, que por supuesto tiene que ver con lo presupuestal también. En ese punto me quiero detener un tantito. Yo creo que incluso las personas que están en la parte administrativa dura, la planeación, y que están haciendo los mapas de cómo se va a dar el dinero, cómo se van a regresar las economías, cómo se van a utilizar, el asunto del INSABI todavía tiene algunas zonas que no están del todo claras para mí, cuando menos, cómo van a llegar los recursos, de dónde van a ser aportados. Y en ese sentido, es cierto, a mí me quitaron un porcentaje del presupuesto con el que yo actuaba el año pasado para actuar el año actual. Y en ese sentido, muchas de nuestras actividades sustantivas van a recibir un presupuesto que viene montado en la gran estrategia nacional para la prevención de las adicciones, junto con el INSABI,
que sí es el que va a estar a cargo de guardar la llavecita del tesoro y de ir metiéndole dinero a estos proyectos. Porque miren, acaba de estar, por ejemplo, el SAR contra las drogas hace como un mes, casi un Sí. poquito más, en la Ciudad de México. Lo llevamos a dar una vuelta a uno de los capas y él se quedó muy impresionado cuando le dijimos que nuestra red de centros de atención primaria para las adicciones tenía 360 unidades repartidas en 32 estados. Su respuesta fue, pues debe ser una de las redes más grandes del mundo. Y en efecto lo es. Pero estas mismas clínicas necesitan recursos, necesitan una plantilla, un recurso humano ampliado, porque no todas cuentan con médicos, ninguna cuenta con psiquiatras, pero sí necesitamos adaptarlas para que no solo den atención primaria en adicciones, sino que también brinden salud mental y atención en problemas adictivos ya de más requerimientos, de más complejidad, si queremos entenderlo así. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que sí es como muy interesante explorar estas maneras de seguir hablando. Perdón. Bueno, yo tengo unas ideas que tal vez van a ser... Qué maravilla, Sara, qué maravilla. Tengo unas ideas que también quiere participar. que tal vez van a contradecir un poco en la parte de que ya se han dicho. En México creo que es impensable pensar que somos iguales a Holanda. Sabemos que a diario las personas que consumen sustancias psicoactivas están siendo detenidos en la calle. Espero que durante esta crisis no está sucediendo, pero lo más usual es que sí nos pueden parar, nos pueden revisar, y lo más probable es que te van a extorsionar la autoridad o te van a plantar más sustancias, aunque tú solo traes tus 3 o 5 gramos de cannabis que es permitido, o el medio gramo de cocaína, que sabemos que también esas cantidades que están permitidas supuestamente en la Ley General de Salud, en la tabla, son muy bajas, y que en general se aplica esa ley de una forma discriminatoria y discrecional por parte de las autoridades. Entonces, estamos viviendo, además de que somos un país productor de estas sustancias y plantas psicoactivas, incluyendo la planta de cannabis, y somos el tercer productor de amapola a nivel mundial ilegal, y tenemos que tomar en cuenta esa realidad, ese contexto. Entonces, para nosotros hemos llegado a este momento de tener una discusión amplia sobre el tema de cannabis, no por la voluntad política que existe ni dentro de este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el gobierno anterior, sino porque ha sido una iniciativa impulsada por la sociedad civil, por las y los pacientes, por muchas organizaciones que hemos trabajado esto, y por el litigio estratégico. Entonces, ahora dentro de el Senado y dentro de la Cámara de Diputados hay muchos aliados y hay personas que les importan estos temas, que han metido estas iniciativas, como bien dijo el diputado, pero ha sido porque hay un mandato y ellos tienen que cumplir con ese mandato. Y eso también les hace fácil, porque es más fácil decir, es que lo tengo que hacer, aunque tal vez no quieren gastar su capital político en eso. Entonces, creo que eso es importante. Hemos llegado a la jurisprudencia, como bien dijo Gadi, el doctor Gadi, bueno, tienen hasta la fecha límite era el 30 de abril. Ellos, ya sabemos, por el cierre del Poder Judicial, se va a extender ese plazo, se va a extender también porque el Senado no va a estar teniendo reuniones en el Pleno, sino que sí van a seguir discutiendo algunos temas en las comisiones. Entonces, esto es algo que pues se va a tardar un poco más de lo que pensábamos, pero sin duda esto tiene que avanzar. Y Gadi lo ha dicho, y yo también lo diría, yo abogo por el libre desarrollo de la personalidad, porque es algo fundamental que necesitamos permitir y facilitar a las personas. En el caso de la Suprema Corte, ellos justo hicieron un análisis de que si la prohibición de cannabis hace más daño a la salud o el consumo de cannabis hace más daño a la salud. Y ellos encontraron que prohibir el cultivo para uso personal era justo restringir esos derechos, y que consumir no derivaba en
grandes daños a la salud pública. Y eso es importante también porque hasta la ONU ha reconocido que solo es entre el 9 al 11% de las personas que usamos sustancias ilegales tenemos un uso problemático. La mayoría de nosotros somos personas que trabajan, que tienen maestrías, que tienen hijos, que están desarrollándose plenamente y que lo peor que te puede suceder es tener un contacto con la autoridad y entonces exponerte a ser extorsionado o ser detenido, torturado a veces cuando se desarrolla ese tipo de detención, tener que presentarte ante un juez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros esto es una manera de empezar, no va a resolver todos los problemas que tenemos en México, pero es un avance, es una manera de empezar a poner en el centro a las personas que usan cannabis y a las comunidades que cultivan cannabis ilegalmente en este país. Entonces, ¿A qué llamas esto? ¿A qué llamas esto? ¿A qué llamas esto? ¿A la iniciativa? Sí, a la iniciativa, pero también a todas las iniciativas, a la iniciativa que presentó la ministra, a la iniciativa que ha presentado Mario, aunque yo creo que ese pone demasiada responsabilidad en el Estado. El dictamen actualmente tiene cosas que se aprobó en lo general en esas 3 comisiones de salud y estudios legislativos, tiene muchos avances, tiene muchas batallas superadas que nosotros hemos venido llevando a la discusión pública desde hace mucho tiempo. Contempla estas 3 vías de acceso, ¿no? El autocultivo, las asociaciones canábicas y un mercado regulado. Nosotros cambiaríamos las cantidades, el número de socios, porque son muy bajos y entonces hacen que esas primeras 2 vías de acceso sean no tan accesibles para las personas. Sin embargo, con lo que tenemos vamos a trabajar. Y sí contempla hoy en día el dictamen que 40% de las licencias para cultivo y siembra irían a comunidades más afectadas por la prohibición. Nosotros aumentaríamos ese porcentaje de licencias porque justo para nosotros la prioridad no es que vengan grandes empresas de Canadá o Estados Unidos para poner sus negocios aquí en México, sino que cómo podemos transitar a comunidades que hoy en día están ya involucrados en esto de una forma ilegal y transitarlos a un nivel legal, a un marco legal. Además de que, por ejemplo, no se permite la integración vertical. Eso es algo que se ha peleado porque no queremos que haya una captura del mercado. Pero las comunidades que forman parte del sector social sí van a ser permitidos transformar y vender sus productos. Entonces, para que ellos puedan tener mayores ganancias de lo que ya existe. Entonces, hay partes de justicia social que ya se han ido integrando en este dictamen y para nosotros sería trabajar para que eso puede estar más enfocado y también quitar, ellos en el dictamen actual, llegando a algo muy técnico, ellos pusieron unas multas y unas sanciones muy altas que son totalmente desproporcional y que siguen entonces de facto criminalizando de una manera muy alta a las personas que se encuentran, por ejemplo, consumiendo en la vía pública. Nosotros creemos que justo uno de los puntos de esta ley es bajar las oportunidades de extorsión, de corrupción desde la autoridad hacia las personas usuarias, para que podamos romper con uno de esos ciclos, ¿no? De que si ven a un grupo de personas adultas, pero que están en la esquina compartiendo un churro, que no les están sancionando, igual que no estaríamos sancionando a alguien que está fumando un cigarro, aunque eso también puede generar que alguien más respira humo. Entonces, nosotros lo equiparamos al tema de tabaco, el tema de cannabis. María, Sara, ¿te quería preguntar algo? Sí, bueno, 2 preguntas para Sara y también para los demás, pero específicamente para Sara. ¿A qué te refieres con la integración vertical? Y preguntar ¿en cuánto quedaron estas multas que dices tú que son muy altas? Y bueno, cuando termine Sara, yo les preguntaría a los demás si justamente pueden ver, Gadi Sadik también hablaba de que hay algunas faltas en el dictamen. Si nos pudiera comentar desde el lado de la CONADIC qué están viendo justo en el dictamen que se tuviera que pues plantear o se tuviera que modificar en el pleno, porque entiendo que esto ya va a pleno. Sí,
no iría al pleno todavía, digamos que se aprobó en las comisiones en lo general. Eso ok, todavía falta ahí las reservas. Sí, la Bien. mayoría de las y los legisladores están a favor del proyecto, si quieren que avance el proyecto, pero ahora es justo el momento cuando todos están mandando sus reservas a la Comisión de Justicia y ellos tienen que desahogar esas reservas. Bien. Entonces, sobre el tema de la integración vertical es algo que se implementó en Colorado, para empezar, como la primera jurisdicción en aprobar el uso de cannabis para uso adulto, y ahí hicieron que tuvieron que un dispensario tenía que cultivar 70% del producto que ellos vendían en su dispensario. Esto era una manera para incorporar una trazabilidad de la semilla a la venta, para que ellos podrían, si encuentran unos kilos en Nebraska, estado vecino a Colorado, podrían saber exactamente de dónde viene esa marihuana. Entonces, tenía que ver con que cómo iban a proteger a los estados que habían regulado y legalizado a los demás. Entonces dijeron, tienen que hacer integración vertical. Entonces eso significa que ellos son los que cultivan, procesan y lo venden, o las otras actividades. En Colorado, la última vez que yo fui, que fue hace menos de un año, me dijeron, en realidad ya quitaron esa restricción o ese impuesto o imponer la integración vertical, porque las empresas se especializan en una sola actividad, en el cultivo, en hacer comestibles, en hacer aceites o en hacer dispensarios. Entonces, eso fue algo que se había hecho, incluido el tema de la trazabilidad. Era algo que se había hecho en Estados Unidos para poder cuidar a los estados que habían regulado para los otros que no habían regulado. Es algo que en México no tendríamos que aplicar, porque no tenemos la capacidad, uno, por parte del Estado ni por parte de las comunidades cultivadoras a implementar ese tipo de mecanismo, y dos, porque va a ser legal en todo el territorio mexicano y entonces no vamos a tener que estar buscando eso. Donde deberíamos estar aplicando un análisis de calidad, donde deberíamos estar aplicando tipos de estándares de calidad, es mucho en el producto final, en lo que va a llegar al consumidor, en la pomada que me voy a poner en la cara, que actualmente no está muy permitido en el dictamen, para la marihuana que voy a fumar, ¿no? Entonces es ahí donde se tiene que aplicar, o para las semillas de hemp que voy a poner en mi licuado. Entonces eso es como la integración vertical. Aquí no está permitido si eres una empresa, digamos que las empresas solo podrían aplicar para un tipo de licencia, y creo que está bien, es una manera de asegurar que no tengamos, que no se hace tan grande. Y esa es la visión para la marihuana. Uno tiene que pensar que no queremos 3 empresas grandes controlando todo el mercado, sino buscamos que haya muchas comunidades cultivando que pueden abastecer, y no solo abastecer marihuana para fumar, sino también todo el tema del cáñamo que dijo Gadi y todos los otros productos que se pueden hacer, gotitas de CBD para ayudarnos a dormir, para la ansiedad que estamos experimentando mucho dentro de esta nueva realidad del encierro. Entonces eso. El tema de las multas es que ellos pusieron multas de arriba del 100,000 pesos para temas como consumo en público. Esos son multas que son mucho más altos que, por ejemplo, por el tabaco, por consumir tabaco en un lugar libre de humo. Entonces, era de que no podemos aplicar algo que de ahí se puede desarrollar realmente la corrupción, porque eso es lo que va a suceder. Si un policía para a alguien en una de estas actividades, no los van a aplicar la multa, más bien se van a llevar sus 3,000 o 5,000 pesos. Y entonces eso es lo que queremos quitar. Queremos que no hay que no hay ese tipo de multa, sino que se puede buscar las maneras de que si yo estoy caminando con mi hijo, que ya todos lo vieron, y veo a alguien fumando un cigarro, yo me puedo mover. Si veo a alguien fumando un churro, yo también me puedo mover. Entonces, es algo de que tú entiendes cuáles son las reglas y que jugamos dentro de esas reglas, pero que sean reglas que funcionan para este contexto mexicano. Bien. Gadi, ¿tú nos puedes comentar algunas de las cosas que desde la CONADIC están viendo que le hacen falta o en las que estarían no tan de acuerdo con el dictamen que se está discutiendo? Yo creo que tengo una visión muy clara de cómo tengo una visión muy clara de cómo deberían de ir las cosas, y de hecho comulgo en gran medida, ¿no? Al 99% con lo que acaba de comentar Sara. El asunto de la trazabilidad en Estados Unidos
era importante precisamente porque ahí cada estado tiene la facultad de legislar sobre ello y en México todo lo que tiene que ver con drogas es a nivel federal. Entonces, para nosotros no tiene demasiado sentido el tratar de hacer que se haga una trazabilidad de los productos, que aparte quiero recordar que no es lo mismo una cadena de custodia de calidad que de trazabilidad, porque cuando hablamos de la trazabilidad, en realidad de lo que estamos hablando es del DNA de la planta, ¿no? De qué hay desde la semilla hasta que tenemos ya una flor cortada en proceso de secado. De ahí en adelante, cómo se procesa, cómo se extrae, cómo se empaca, cómo se vende, también requiere de un control de calidad importante, pero que ya no se le puede llamar trazabilidad en términos de saber cuál es el componente de las moléculas de la planta. Si trae estaño o trae DDT o paraquat, también debe de detectarse en una serie de procesos que están destinados a ver los aspectos de sanidad de la planta como cualquier otro producto que proviene del ámbito agropecuario, ¿no? Estoy muy de acuerdo también, y ahorita voy a pasar a tu pregunta directamente, en que el asunto este de la tabla, que nosotros en algún momento le llamamos la tabla mínima de dosis máximas, quiero recordarles claramente que el espíritu de esta ley no era el hacer que la gente pudiera traer cantidades pequeñas de drogas. Esto lo que hacía era distinguir a la persona que traía una cantidad de pequeña de sustancia para su consumo personal de lo que es el narcomenudista o la persona que está haciendo un acto de suministro, de tráfico de sustancias. Entonces, en realidad la ley no decía que podías traer 5 gramos de marihuana, que son aproximadamente entre 3 y 5 cigarrillos, dependiendo del tamaño y de lo seco que esté la planta. Pero la verdad de las cosas es que cuando alguien era sorprendido con esa cantidad, como bien dice Sara, el policía siempre trae unos cuantos gramos más, la mayoría de las veces, porque hay policías honestos y que hacen su trabajo muy cabalmente también, pero lo que hacían era, sí se podía remitir a este sujeto y en la tercera vez que esto sucedía, en vez de enviarlo a un tratamiento, ya iba a ser integrado pues a todo el proceso ministerial. Entonces, en realidad lo que puntualiza Sara es muy importante y esto yo te lo comento como comisionado de la CONADIC. Si le vamos a entrar a una vía de descriminalización, tenemos que evitar la simulación. De alguna manera, lo que tenemos que hacer, y lo voy a decir con mucha amplitud, porque claro que esto requiere de mucho actualizarlo, necesitamos sacar a la planta de lo criminal. Esa es una manera de Exactamente, sí, plantearlo. creo que Salvo ese es un algunas punto importante. excepciones, como gente adulta que vendiera drogas en escuela, por ejemplo. O sea, claro que hay excepciones, pero en términos generales, como lo dicen las pancartas en las manifestaciones en Estados Unidos, es Stop all marijuana arrests, ¿no? Dejen de detener a la gente si quieren decomisar y esto, pero tenemos que dejar de hacer arrestos que, como ya lo comentaba Sara, por supuesto que es una realidad diametralmente opuesta a lo que sucede en Holanda que lo que sucede en México. Mira, yo como comisionado, mi interés principal en lo que yo tengo que detenerme es en que se salvaguarde la salud pública de los mexicanos y las mexicanas. Y entonces yo me hago la pregunta retórica. Para mí como comisionado, ¿es más fácil atender las necesidades de la población usuaria de sustancias en un mundo de prohibición o en un mundo de regulación? Yo sigo sosteniendo que es más adecuado para mi trabajo como funcionario público el enfrentarme a un mundo regulado que a un mundo de prohibición absoluta, ¿no? Ahora, también sé, porque esto lo tenemos bien observado en otras cohortes, en otros experimentos, que en el momento en que saliera en el diario oficial de la Federación, Sí. tendríamos una ley, ¿no? Donde se permitiera el uso adulto, tendríamos inmediatamente un gran mercado para menores de edad, lo que preocupa muchísimo y sería un mercado negro, porque los jóvenes menores de 18 años, que es lo mínimo que puede pagar la ley, a mí me gustaría que fuera 22, lo debo de decir, los chavos seguirían consiguiendo la cannabis de la misma manera como consiguen el día de hoy cerveza o puro, ¿no? Entonces, Okay. eso preocupa. También sabemos que va a haber un poco más de entradas de urgencia a los hospitales. Con lo de COVID probablemente ya no vaya a suceder, pero también sabemos que muchas de estas llegadas por parte de usuarios a las salas de urgencia, algunos de ellos sí se convierten en problemas de psiquiatría a largo plazo, pero son una minoría. La gran mayoría son pacientes primerizos
que se apanican, como dicen los chavos, o que combinaron con alcohol la cannabis y que tuvieron un efecto muy dramático y que son observados durante unas horas y la mayoría de ellos vuelven a la casa, ¿no? Entonces, sí preocupa, desde el punto de vista, yo te diría, combinando un poco mi visión como alguien que observa la política de drogas o que tiene que tomar decisiones en ese sentido, y como comisionado nacional, hay 4 puntos que me parecen muy relevantes. Número 1, lo que ya te mencionaba. Tenemos que salir claros y sin ambigüedades frente al estatus legal de la planta. Ya luego, o sea, eso le toca al legislativo, el ver cómo sale ordenado, salen estos ordenamientos y leyes secundarias. Pero no puede haber ambigüedad. Tiene que haber un solo sheriff y una sola pistola que tome esta decisión. En segundo lugar, el asunto de la trazabilidad. En Estados Unidos, en Europa quizás, en Canadá, tiene mucho sentido. Pero en México, en realidad esto va a ser única y exclusivamente un obstáculo para el campesinado y para los pequeños productores que sí van a tener una dificultad increíble para poder integrar expedientes, ¿no? Y poder hacer toda la parte burocrática que va de por medio en este tipo de rollos. El tercero tiene que ver con los clubes canábicos y el autocultivo. Esta es una parte muy importante. Si ustedes me dijeran, no nos ponemos de acuerdo en el legislativo, siguen habiendo sombrerazos, no podemos llegar a emitir humo blanco, pues yo les diría, regulen el autocultivo, simplemente, ¿no? Que no se pueda vender y eso, que tantas ganas tiene que la cultive, ¿no? Que yo creo que sería demasiado miope, hay que ir más allá. Pero esta es una parte muy importante. Si nosotros ponemos toda esta serie de registros, lo que me parece arriesgado, simplemente los usuarios no van a registrarse y las personas que bajo una regulación más laxa podríamos tener censados, pagando impuestos, observados desde el punto de vista sanitario público, que si estuvieran en un mapa que nosotros más o menos podemos conocer de clubes canábicos, si apretamos mucho si ahorcamos mucho estas leyes, simplemente la gente no se va a registrar, no vamos a tener ninguna manera de saber cuántos de ellos hay, ni qué están consumiendo, ni nada. La otra, y ¿Cuál que es es, muy perdón, aquí importante, nada más, sí tiene que ver con que tiene que haber una reparación histórica. No, perdón, nada más quería para puntualizar ahí. El tema de los clubes canábicos quedó de 6 personas y 4 plantas por persona. 20 personas y 4 plantas por persona. 20 personas y Mira, 4 en este plantas. momento no tengo la ley a mano, probablemente SAR. Así queda, así queda. 20 personas, sí, yo hubiera dicho que eran más de 6, 20 personas. Yo también hubiera dicho 20. Bien, perdóname, sí. Esta es una buena manera de resolver un del problema. Cady, oye, yo pero nada más nos ibas a sí, decir tiene 4. Sí, no, adelante. No, Cady, la otra tiene que ver con que tiene que... Sí, sigue, perdón, sigue. Sí, sigue, perdón. El otro tiene que ver con que tiene que haber una especie, tiene que haber una reparación de daño y tiene que haber una manera de que los pequeños productores y las comunidades que históricamente han sido golpeadas por la prohibición puedan jugar con las blancas y puedan tener la mano por encima de los grandes monopolios, que es algo que tenemos que proteger mucho en México. Tenemos 2 experiencias que son el alcohol, incluyendo la cerveza, y el tabaco, de cómo las industrias se han metido, ¿no? a la vida pública y cómo inciden y cómo han tenido un impacto muy importante en el consumo. Y por eso me parece tan importante todas estas medidas de cero promoción, cero comercialización, cero imágenes de la planta, porque tiene que ser de esta manera, no hay de otra. Entonces, esos son los puntos que me parecen como fundamentales. Quiero hacer otro comentario muy amistoso también, porque es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo he oído esta leyenda urbana de los americanos comprando drogas de los mexicanos para cualquiera de las versiones de las guerras, ¿no? Hay unos que dicen que para la de Corea y que para la de Vietnam. Sí existe un evento en donde en la Segunda Guerra Mundial se necesitaba opio para el esfuerzo de la guerra y México aportó algunas toneladas de opio. Eso sí está bien documentado. Pero a partir de ese momento, yo incito y le ruego a cualquier persona que tenga un documento o una evidencia clara. Estados Unidos fomentó el cultivo de marihuana en México para llevarlo a los soldados de Vietnam.
les ruego que me lo hagan llegar porque por más que lo he buscado, nunca lo he encontrado. Gadi, hay un tema, nosotros que también somos un medio de negocios, tenemos que ver esto, ¿no? ¿Qué tanto un presidente que no quiere el consumo adulto o lúdico, como lo queramos llamar, va a suponer, crea inseguridad jurídica a la hora en que se creen estos negocios, en el caso supuesto de que este dictamen pasara, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto, no sé, esto se lo pregunto a todos los que están en la mesa, a ti y a Sara, porque pues, la posición del diputado ya la sabemos, ¿no? Pero supongo que es un riesgo, ¿no? Igual que ha pasado en energía y que se apruebe, pues que las empresas que inviertan vean sus inversiones arriesgadas o las comunidades, ¿no? Desde el punto de vista legislativo es muy simple. Pues Morena tiene la mayoría y puede pasar con o sin lo que opinen todos los demás. Ese no es el tema. El tema de fondo que tendríamos que estar analizando a propósito de la propia ley, primero, yo creo que va a pasar. Y aquí las preguntas de fondo que me llamó la atención no se pusieron en el tema regulatorio. Yo estoy por un consumo regulado. Y si fuera un consumo regulado para adultos, yo votaría a favor. El problema estriba en que con todas las metodologías que hemos hecho como gobierno y como sociedad, el consumo en adolescentes se ha duplicado en 10 años. El consumo de adultos, donde ya se aprobó, se ha duplicado. O sea, vamos a tener un escenario interesante. Gadi, cuando propuso que se incrementara la edad de fumar, pues lo que es un hecho demostradísimo con el caso de la cannabis es que hay daño cerebral en los adolescentes y esos daños no se ven con el desarrollo de la libre personalidad, por más que me diga Sara que fuma y no pasa nada. Y podemos luego entrar a la discusión fina de lo que dijo la Corte y con los argumentos con los que la Corte tomó su determinación de la libre personalidad, que yo estoy a favor del desarrollo de la libre personalidad. Pero aquí el planteamiento sería, ¿va a pasar la ley? Yo creo que va a pasar. El problema estriba en el acto regulatorio en si va a ser otra vez un monopolio de Estado. Por ejemplo, ¿por qué se pensó que ya la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que por cierto su actuar ha estado paupérrimo en los últimos días porque ellos entraron ya hace un mes, hace un año y muchos meses, y no ha podido sacar el permiso para la marihuana medicinal, que ya está permitida en México? Es decir, y por otro lado, que este mecanismo de marihuana medicinal, que ya está permitido con actos regulatorios, pues hoy todavía la autoridad federal sigue pasmada. Me pareció muy bien que hayan quitado lo que aparentemente, si oliera a corrupción, los decretos de a qué empresas le habían autorizado producir, pero los aspectos de regulación de consumo humano debieran estar en el organismo planteado para eso. Ahora va a haber un instituto de la cannabis, un instituto del yo vendo, yo regulo, yo apruebo, pues me parece algo terrible. Y pensar que los campesinos van a ver beneficiados con el modelo que están planteando ahí tampoco suena lógico. Entonces, yo sí estoy preocupado por la impunidad. Y digo que tampoco veo claro lo institucional. Yo por eso quise, desde mi primera parte, saber, regulémonos con lo institucional. Hay muchas mujeres en la cárcel hoy, quizás el 90% de las detenidas, porque intentaban pasar droga a sus esposos adentro de las prisiones. Pues ya debería haber habido una orden ejecutiva presidencial para que salgan de la cárcel. O sea, ese aspecto reparatorio al que hacía Gadi la solución, yo estaría a favor del tema. Si me dijeras a mí, estamos convencidos que en este país solamente vamos a producir la marihuana con el mecanismo de autoconsumo de pequeños propietarios, con el esquema que tú quieras, y solamente la consumen adultos, adelante, y nomás verifiquemos que va a haber un fideicomiso suficiente para atenderlos. Es decir, hoy por impuestos especiales de productos y servicios al tabaco y a otro tipo de productos de impuestos saludables, que por cierto no se usan para temas saludables, pues no alcanza ni siquiera para cubrir el 30% del gasto que estamos haciendo en salud. Es decir, ese mecanismo que dijo la Corte no está bien balanceado en términos de costo-beneficio para como sociedad el daño a la salud que va a causar. Entonces, son dos temas que a mí sí me preocupan. Yo estaría a favor del consumo adulto, voto a favor, pero la impunidad que tenemos en este país, mira, simplemente cuando se planteó en el tema del tabaco, que solamente podían comprar por paquete y solamente por paquete aquellos que pudieran tener capacidad de consumo de más de 13 cigarros, bueno, hoy enfrente de la CONADIC y en la Corte te venden cigarros sueltos. O sea, esa posibilidad de pensar que nuestros menores no van a tener acceso
a mí sí me preocupa. Y lo que sí se ha demostrado en los estudios serios en Estados Unidos, donde se ha liberado algunos estados, es que el consumo aumentó y quien fumaba está fumando más. Entonces, a mí sí me preocupa que ese consumo sea con adolescentes y que el daño, pues no lo estemos viendo ahorita. Pero hay estudios hechos en gemelos, cortes muy serias, estudios de prospectivos muy serios, el cual sí marca un daño importante de la cannabis. Y ese sería mi principal fondo de resistencia en tanto médico y como diputado, porque es un tema que dice Sara, ¿están obligados? Yo no estoy obligado. Yo estoy obligado con mi distrito, al cual represento. Las encuestas que hemos hecho, en mi distrito el 70% de la población está en contra de la legalización del consumo lúdico y mi voto será en contra, independientemente de lo que diga la Corte, porque ahí sí cada legislador podrá hacer. Habrá legisladores que en su voto partidario deciden hacerlo a favor, pues tampoco le veo problema, pero yo sí puedo argumentar lo que acabo de comentar. Oye, y el tema de la seguridad jurídica, o sea, el hecho de que el presidente esté en contra del consumo adulto y se apruebe por otro lado la ley y que eso cree algún tipo de inseguridad jurídica, digo por el precedente del tema energético, de que haya inversiones que luego no... ¿A ti te preocupa? Sí, no, por supuesto, digo, tan me preocupa que siendo ahorita el jurídico simplemente para liberar la marihuana medicinal ha sido tenido por el propio Ejecutivo. Las iniciativas en la Corte, a propósito de la presión que hace Sara y que comparto con ella y lo firmo junto con ella, pues realmente ha sido un tema dentro del propio Morena, ¿ves? En el cual sus visiones de cómo debería ser es diferente. Y los grupos de cabildeo que actuamos de alguna u otra manera, unos en términos de salud, otros en términos comerciales, pero debería haber certidumbre jurídica. Sí, lo peor que podría pasar es que una empresa mexicana o no mexicana pudiera intervenir en esto con poca certeza jurídica y ese riesgo seguirá existiendo. Pero si se crea el Instituto de la Mota, digo, la única empresa que fue la productora de alcohol y la productora de otro tipo de drogas, que fueron los colombianos, digo, hubo un premio de periodismo, ustedes saben, a quien dijo, oigan, ¿cómo es posible que queremos combatir, que queremos tener el país en mejor salud y la empresa que producía el alcohol y la cerveza era Colombia y cobraba más impuestos? Digo, son temas absurdos. Yo veo en ese diseño del dictamen muy malo. Oye, ¿y el tema crees que va a bajar la criminalidad con esta regulación? Sin duda que no va a bajar, porque los argumentos, así como dijo Gadi en el tema de la marihuana y el sembrío puesto acá en Sinaloa, por 1944, lo que es un hecho es que no hay evidencias, al menos en la zona, fíjate, decíamos, técnica del huachicol, Guanajuato estaba lleno de huachicol, digo, combatimos y se acaba. Pues ustedes verán que las estadísticas dicen otra cosa. Entonces, si estos grupos se están dedicando no a vender marihuana, están dedicando a hacer dinero. Si estos grupos perfectamente organizados pues pasan de la marihuana al huachicol, del huachicol al secuestro, del secuestro más, porque el tema de impunidad sigue siendo un tema verdaderamente grave. Y yo sí creo que si le pones 28 gramos, los policías con los gramos extras van a poner 30 gramos más para que caigas en la otra rumbo y que el tema de la extorsión que se está dando y que se estaba dando y que se continúa dando debe ser cambiado. Entonces, a mí, yo no creo que acabe y en punto de vista de la economía tampoco creo que mejore mucho. Sí, tendríamos un producto quizás de mayor concentración y cambiar este mecanismo de la ley de ingresos y en el código fiscal, porque a mí me parece que no hay ningún gobernante en su sano juicio hoy que quiera disminuir la ley del IEPS, porque al quitar la tenencia, los impuestos especiales de muchos servicios, pues se da a aquel que consume más. Entonces, esa estrategia, por más que se haga desde el escritorio, que habría que conocerla bien, porque no la conocemos hoy, mucho de lo que ha hecho el gobierno nuevo, a diferencia de otros gobiernos que bien o mal estaban plasmados, hoy tenemos muchas ideas, o sea, tenemos que estar creyendo en lo que ellos dicen, pero no hay un documento que aclare esa gran estrategia de por dónde va. Ojalá que al menos lo que está en el plan sectorial, emborrador, si es lo que realmente quiere Gadi, que camine. Y Gadi, ofrezco de veras a ti y a Sara, en lo que podamos ayudar, con muchísimo gusto, cuente con nosotros. Y hay que tener cuidado lo que se pide porque se puede conceder. Pero parece un franco despropósito que el aspecto regulatorio básico, en una agencia que tenía ya un poder ganado internacional, lo estamos perdiendo ahora a aprender de nueva manera en cómo regular algo tan específico en este tipo de drogas. Y última pregunta para Sara y para Gadi. Puntualmente como gobierno, la marihuana, la cannabis, sigue siendo una droga clasificada en la JIFE en un nivel diferente. Si se aprueba esta ley como se va a aprobar, sin duda que se va a aprobar, es cuestión no más de días, aquí el planteamiento sería,
como país, ¿cómo vamos a quedar violando un tratado internacional claro en el tema de la HIFIS y la clasificación? Ay, me encantan que cuando empezamos a hablar de cosas como esto. Solo para, quiero responder también las preguntas que ha estado haciendo Alberto. Lo que hemos, y también algunas cosas, puntualizar algunas cosas que dijo el diputado, lo que sí estamos viendo es que en jurisdicciones donde han regulado o legalizado, a nosotros nos gusta usar la palabra regulado, porque es realmente la política pública, donde están viendo un aumento en el consumo es en personas entre 35 y 70 años, y esa población 50 a 70 años está aumentando mucho más. Y eso es porque para esa población, ese grupo de personas, les importa mucho la legalidad de algo. Entonces, de que ellos nunca iban a ir a encontrar un dealer en la calle o a buscar algo en un mercado ilegal. Entonces, ellos ahora que existe un dispensario, ellos están yendo a ese dispensario, comprando bajo un marco legal y con una persona que les puede ayudar para saber qué deberían de consumir. Entonces, sí estamos viendo un aumento en el consumo, pero en poblaciones donde tal vez están también bajando su consumo de medicamentos farmacéuticos. Entonces, no estamos, he visto informes hechos por algunos grupos en Estados Unidos que no usan los datos principales del Estado ni oficiales, donde dice que jóvenes ha consumido, pero según los datos de los estados, digamos que el estado de Colorado, sus datos oficiales dicen que entre jóvenes no ha aumentado el consumo y su consumo está bajo del promedio nacional de jóvenes en el tema de cannabis. Entonces, hoy en día vivimos en un país donde jóvenes tienen todo el acceso. Si un joven sale a la calle, va a ser mucho más probable que le ofrecen sustancias que si tú o yo estamos caminando. Entonces, es algo de que ya estamos viviendo en un mercado donde los jóvenes, las y los jóvenes tienen mucho acceso y las personas que quieren consumir, que son adultos, no tienen ese acceso. Una persona a los 18 años, no estamos diciendo que no podría tener un daño cerebral el consumo de cannabis. No estamos diciendo que consumir alcohol a los 18 años no hace un daño, o consumir tabaco, o inscribirte en el ejército no te va a hacer daño. Lo que decimos a los 18 años es que tú tienes la crítica, la posibilidad de pensar críticamente, de analizar y tomar decisiones informadas sobre tu cuerpo. Eso es lo que decimos con la mayoría de edad, no que no existe algún riesgo a los comportamientos. Entonces, creo que eso es algo importante. No estamos buscando cambiar. Yo no busco cambiar la edad de mayoría, y además de que mujeres, su cerebro desarrolla más rápido que hombres, entonces si estaríamos basándolos en eso, entonces significaría que una chava de 22 sí podría consumir, pero un hombre de 22 no podría consumir, porque él hasta los 25. Entonces también es muy difícil tomar en cuenta estas cosas. Sobre la pregunta del presidente, por mí, el presidente no tiene que opinar sobre esto. Yo espero que cuando le llega a su escritorio esta iniciativa, él entiende el mandato de la Suprema Corte, él firma esa ley, él al mismo tiempo está implementando una estrategia nacional para la prevención de las adicciones, que tengo muchas críticas a esa campaña, pero como no es el tema hoy, no lo vamos a abordar, pero él va a poder decir al pueblo mexicano: sí estoy regulando cannabis por estas razones, por la justicia social, por la reparación del daño, porque vamos a excarcelar a estas mujeres y estas personas encarceladas. Espero que hagan un transitorio sobre la excarcelación que hemos estado promoviendo, por la economía, por las comunidades que cultivan. Y al mismo tiempo estoy intentando prevenir las adicciones a través de esta campaña y muchos otros ejercicios, intervenciones por parte de CONADIC. Entonces yo creo que él tiene que hacer esa argumentación. Sobre el tema de la JIFE, pues seríamos el tercer país en el mundo que ahora está contraviniendo los tratados internacionales. Uruguay lo hizo bajo la argumentación de vamos a proteger a los derechos humanos arriba de los tratados de drogas. Y Canadá ahora lo ha hecho para uso adulto bajo, ellos dijeron, hay demasiados jóvenes en nuestro país que están consumiendo, y entonces nuestro principal enfoque en regular este mercado es disminuir el acceso a jóvenes a estas sustancias y además a cannabis dentro de un mercado ilegal. Entonces,
nosotros tenemos aliados dentro de la comunidad internacional para poder impulsar esto. Yo creo que México, más que ningún otro país en este mundo hoy en día, podría decir, nosotros sí lo estamos haciendo para proteger los derechos humanos, para separar mercados de drogas, para poder realmente priorizar mejor los delitos de alto impacto y no estar distrayéndonos en delitos contra la salud vinculados a cannabis. Entonces, sí podríamos cambiar la legislación internacional o podríamos ser pioneros para cambiar la legislación internacional. No hay Bueno, no sería legislación, sería más bien institución. Digamos que ahorita hay un proceso para recategorizar THC y CBD dentro de las listas que están contemplados, perdón porque viene la basura, dentro de las listas de la Convención del 1961 y la lista de 1971. Entonces, hay dentro de un marco de recomendaciones que se hizo la OMS hacia la CND, la Comisión de Estupefacientes. Entonces, eso lo tendrían que haber votado en marzo, lo pospusieron y probablemente no lo van a votar ahora hasta el siguiente año en marzo. Y eso es algo donde solo es una reclasificación y una simplificación porque no ha sido claro, y un reconocimiento de que CBD no tiene ningún efecto psicoactivo o no tiene un efecto psicoactivo, y que THC sí tiene componentes medicinales que deberían estar pudiendo investigar. Entonces, no vamos a renegociar los tratados. No hay una voluntad para hacerlo ni de parte del gobierno mexicano ni de ningún otro gobierno. Probablemente perderíamos en esa lucha porque existe Rusia, Pakistán, tienes más, no, como que hay muchos países que están en contra, Filipinas, Indonesia, China. Entonces, nosotros más bien es encontrar la manera de hacer esto de una forma elegante, y eso es reconocer que lo estamos contraviniendo, pero lo estamos contraviniendo porque estamos privilegiando los derechos humanos, porque estamos privilegiando el contexto nacional que estamos viviendo, y reconociendo que hemos intentado hacer todo para implementar una prohibición y que ha generado graves daños a nuestra comunidad, a nuestras comunidades, a nuestra sociedad por implementar eso, y entonces vamos a buscar una nueva ruta. Y otros países también lo han explicado de esa forma, y creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene muchas personas muy capacitadas para poder ir y defender esta postura cuando ya sea legal. Muy bien. Sí, aquí el planteamiento central es que el Ejecutivo Federal no se ha manifestado claramente en este tema, porque en otros temas, como por ejemplo ahora con el tema de los vapeadores, que hasta lanzaron un decretazo, se negaron tan siquiera a ir a discutir este tema de manera científica, técnica, con los legisladores, aduciendo que se violaba, yo no sé por dónde, el tratado de el Convenio General Marco contra el Tabaco, ¿no? Entonces, debe haber más claridad en el tema. Una cosa es discutir, otra cosa es aprobar, porque al final de cuentas, insisto, con la composición que tiene el Congreso, con o sin el presidente se aprueba lo que la mayoría parlamentaria quiere. Hasta ahorita ha sido lo que el presidente dice. Entonces, yo más digo, discutamos con seriedad, abierto, y al final, pues la democracia así es, pero no puede uno dejar de poner los elementos en la mesa y al final, como se tengan que hacer las cosas. Y como país, saber a lo que nos estamos arriesgando. Y yo me regreso ahorita nada más, y con esto concluiría, Alberto, en esta primera parte, es, desde 1917, vean ustedes el texto de la lucha contra el alcoholismo. Tan queda esa lucha que degeneraba la raza, que sigue estando vigente en el artículo 73 constitucional. Es decir, el tema de las adicciones, la libre personalidad me parecería razonable siempre y cuando, o sea, la adicción es una enfermedad. Es como decir, pues ahora la ludopatía, no, pues no hay ningún problema, todo el mundo puede jugar, pues abramos todos los casinos entonces, cuando sabemos que la adicción es una enfermedad. Habría que tener cuidado de generalizar el tema. ¿Y cómo acotar? Si ahora lo que más está usando es cristal y todo el mundo quiere usar cristal, pues legalicemos el cristal también. Entonces, hay que tener cuidado en la discusión de largo plazo. Muy bien. Solo para decir que también en las comisiones donde se aprobó en lo general el dictamen, no hay una mayoría de Morena. Y ellos fueron claros en eso, justo porque creo que quieren demostrar que esto también es un tema de Morena ahorita. Y qué bueno. Y yo voté por Morena para este tema, ¿no? Porque dijeron eso, porque Olga estaba ahí la ministra estaba llevando esta discusión. Pero está Movimiento Ciudadano, que lo ha impulsado muchísimo. Está el PRD, que también lo ha impulsado. Hay por lo menos un senador en el PAN que va a votar a favor, aunque su partido no va a votar a favor.
hay parlamentarios como que sí, y en la historia hemos visto, por ejemplo, Roberto Gil Schwartz había hecho una iniciativa muy buena cuando él estuvo en el Senado. Entonces, esto sí ha sido un tema. Osorio Chong, el PRI, están a favor de mucho de esto y también quieren eliminar la posesión simple y las multas y las sanciones. Entonces, sí es un tema que es transversal por las bancadas y es algo que a mí me da mucha esperanza porque aunque entendemos que hoy en día, sí, la opinión pública no está arriba del 50% a favor, pero con los cambios que Gadi también explicó al principio de Grace Elizalde, de entender que la marihuana no te hace, consumirlo no te hace una mala persona, que consumirlo no te hace no hacer las cosas en tu vida cotidiana, la gente va cambiando de opinión, de que las personas que consumimos salimos del closet psicoactivo a decir, yo consumo, pero soy una persona productiva y responsable en mi vida. Eso ayuda a que entonces a mi mamá, ella ya no tiene miedo de este tema, ¿no? Entonces, es un cambio legislativo, un proceso legislativo que se está llevando a cabo, al mismo tiempo que es un cambio cultural que puede ir acompañado con información y evidencia, que cada día hay más evidencia, y entendemos que a nivel internacional, por ejemplo, la OMS no había revisado la materia de cannabis desde 1936, y entonces ahora lo revisan y hacen estas recomendaciones para cambiar. ¿Cómo lo hemos hecho? Porque hemos estigmatizado estas plantas y sustancias psicoactivas por décadas, no basada en la evidencia, sino basado en el miedo, y eso es lo que tenemos que cambiar ahora. Muy bien. Estamos de acuerdo entonces en que, pues evidentemente faltarán días para que sí realmente esto llegue a concluir. Me refiero a que se pueda aprobar, veremos de qué forma se hace, pero regresando un poquito entonces, el tema entiendo que lo que se tiene también un poco ahí trabado es lo que está, o sea, cómo va a ser la participación de las industrias y quién va a vender la marihuana. ¿Quién va a regular todo esto? ¿A quién le toca regular esta parte? Y hace rato también mencionaron que solo el 20% de los delincuentes o detenidos habían consumido una sustancia. ¿De dónde sale esta relación consumidor-delito? Y saber si estos datos se le aportan también al presidente, porque ahora sí que, como ya sabemos, el presidente siempre tiene otros datos y siempre da datos distintos en sus mañaneras. Pues Gadi, si quieres contestarlo tú. Como ha dicho el diputado y Gadi también, la iniciativa contempla, el dictamen contempla la creación de un Instituto Mexicano de Control de Cannabis. Esto es algo que nosotros también hemos venido apoyando, impulsando, es algo que creemos que es fundamental porque justo ya las instituciones que existen como la COFEPRIS han sido obstáculos en este camino, no han ayudado, y esta institución tiene que ser algo nuevo, de personas que conocen bien la industria, la marihuana, cannabis como una planta mucho más amplia, y que pueden impulsar esto como algo positivo en el país, que lo pueden impulsar por su tema económico, para que pueda llegar, en vez de que llega el Estado a una comunidad a erradicar sus cultivos, llega a decir, tienen los permisos necesarios, ¿cómo ayudamos a que ustedes tengan esos permisos y pueden llevar sus productos a mercado? Eso es un cambio también de la violencia que ha ejercido el Estado en contra de comunidades y diferentes grupos. Entonces, yo creo que eso sería un cambio. Entonces, este instituto, pues, tendría un titular, de ahí hay una junta de gobierno que le ayuda a tomar decisiones, y ellos son los que dan los permisos, y darían los permisos. Ahorita están contemplados 5 tipos de permisos en el dictamen, y uno de esos es la venta. Entonces, cualquier empresa, después de haber hecho todos los trámites, puede pedir una licencia para vender. Lo que sí hay una restricción de que solo puedes tener 3 puntos de venta por entidad estatal. Entonces, si yo quiero abrir un dispensario, solo puedo abrir 3 en la Ciudad de México y después podría abrir 3 en Veracruz. Entonces, creo que eso está bien, poner algunos límites. Entonces, eso es cómo está un poco compuesto la regulación. El tema de que cuántas personas que delinquen tienen sustancias en su cuerpo, creo que son datos que en realidad no conocemos. No tenemos buenos datos sobre las personas que delinquen, no tenemos, cómo están haciendo un antidoping a esa persona cuando lo detienen. Yo lo dudo mucho, creo que son datos que hemos sacado un poco del aire.
nosotros lo que sí hemos visto es que hay estudios donde vincula, por ejemplo, el consumo de alcohol con el delito de violencia familiar. Hemos visto que el alcohol hemos visto que alrededor de grupos que consumen heroína hay pequeños robos, pero, por ejemplo, no se ha hecho ninguna correlación en ningún estudio real, en ningún estudio de la vinculación del consumo de marihuana con el delito o el consumo de MDMA con el delito. Realmente depende mucho de la persona, del contexto, por ejemplo, de dónde está su cerebro, de dónde está su mindset. Entonces, cuando una persona consume, no significa que me lleva a delinquir, puede ser que yo ya iba a delinquir y entonces consumo, pero no hay una correlación en que uno llega a llevarte al otro comportamiento. Oye, ya, yo me tengo que retirar, había contemplado hora y media, más hacer un comentario adicional, Alberto y Mariel, obviamente me quedo abierto. Hubiera sido útil para mí, por lo menos, saber que el tema iba a ser solamente cannabis, porque nos había preparado un poco más técnicamente. Me comprometo a enviar un documento expresamente sobre cannabis y la iniciativa y nuestros comentarios que hemos puesto en manos de los senadores. Ahí me toca, saben que soy director de la Fundación Miguel Zahí Iturbide en la Cámara y ya prepara los documentos para Acción Nacional. Con todo gusto mandamos los argumentos para estarlo caminando. Pero quedo con la última reflexión. Otra declaración, Alberto, espero que no me excluyes otra vez. La idea era simplemente que en el tema concreto ese perdón. Déjame y te comento, soy católico y practicante, es decir, yo creo en Dios, pero los demás que me presenten datos. Sara acaba de decir como 4 o 5 cosas que es interesantísimo y Sadik, además te voy a decir una cosa, el grupo más importante de estudio mexicano ha estado en la UNAM con el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde él ha participado. Pero algo que está absolutamente deficiente en nuestro México es investigación seria sobre estas cosas. El nivel de evidencia es evidentemente bajísimo, es yo creo, yo pienso. Tú escuchas a mis compañeros legisladores hablar del tema y hablan con una certeza que nomás se puede sustentar en ignorancia plena. Entonces, yo sí creo, cuando tú analizas cuántos protocolos de investigación ha avalado el CONACYT, cuántos protocolos de seguimiento se han dado en instituciones serias, porque además este grupo trabaja con el representante mexicano ante la JIFE, por ejemplo, y está dando cuenta de lo que está pasando en los centros de integración juvenil, las nuevas drogas, el nuevo consumo. Si alguien fuma solamente marihuana, está muy bien, pero ¿cuántos empezaron con tabaco? Va segunda droga, alcohol, tercera droga, marihuana, cuarta droga, ¿cuál? Y ese tipo de elementos serios que empezaron, yo soy igual que Gadi, soy miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la de Cirugía. Este tipo de estudios empezaron a verse de manera diferente. Entonces nos hace falta mucho invertir con ese tipo de gente, saber investigación. ¿Cuál es el problema que queremos, en teoría, atacar al aprobar la ley? El tema de la inseguridad, el problema es atacar el deseo del autoconsumo, el problema es atacar que nos falta una economía y tenemos que desarrollar un pueblo de mercado. Bueno, definamos bien los problemas, porque si no está hecha bien la pregunta, es muy difícil que la respuesta nos lleve a buen tino. Nada más que creo que esto es un tema que se puede hablar mucho y ojalá que tengamos otra oportunidad. Y como bien dice el diputado, también si queremos hablar de otras sustancias, feliz de hacerlo también. Mira, Héctor, si nosotros, por ejemplo, mañana hacemos en lo que es tu constituency, ¿no? Una encuesta de si pasamos, de si se va a poder tener matrimonios del mismo sexo. En Guanajuato no pasa esa iniciativa. Y esto es importante que lo diga, porque los derechos humanos en cualquiera de sus variantes no pueden ser sometidos al voto popular, ¿no? Porque tenemos que salvaguardar intereses que quizás no sean tan populares. Por otra parte, esto de la JIFE a mí me inquieta. A mí me gusta la institucionalidad. México es un país comprometido a nivel internacional y tenemos que ser institucionales. Pero también creo que América Latina en especial y México en particular tenemos mucho que decir con respecto a estas convenciones. La manera en cómo están puestos los candados para que se modifiquen son una pesadilla porque en la Asamblea General, en las sesiones especiales, tiene que haber unanimidad de todos los países. Tienen que votar de la misma manera Cuba, China, Corea del Norte, Inglaterra, para moverle una coma a ese escrito. No obstante, yo creo que esto también debe de ponerse en una perspectiva, porque de la misma manera hay muchos otros países que violan convenios internacionales como el trabajo infantil, la utilización de materiales radioactivos, se me ocurren 100, y que, si bien tenemos que ser institucionales, sí tiene que haber un mecanismo para revisar una ley que se hizo hace un siglo. Otro punto importante, yo creo y confío
confío que el presidente de la República va a respetar el federalismo y la división de poderes que existe en este país. Y en ese sentido, si la Corte de Justicia se manifiesta de una manera y el legislativo también tiene una manera de representar al pueblo de México, el presidente yo creo que terminará por escuchar esto y hacer lo propio. La investigación es una parte crítica, no podría estar más de acuerdo con el diputado. No obstante, aquí tenemos que darnos cuenta que hay una tautología. La prohibición nos impide investigar y la investigación nos impide avanzar con respecto a la regulación. Creo que el instituto es una buena opción porque no se va a encargar de vender nada más. Cuando estamos en reuniones discutiendo esto, de pronto nos damos cuenta que nos falta el secretario de Agricultura porque tiene mucho que aportar a esto y que no lo habíamos visto, o Sensica, o los estados. Entonces yo sí creo que el instituto puede funcionar como un órgano coordinador, como un gran hub, digamos, ¿no? Una manera como de coordinar los esfuerzos tan diversos y tan disímbolos que tiene que haber alrededor de ello. Y ya para terminar, la asociación de crimen y violencia, la relación que hay es muy obvia, ¿no? No necesita uno ser científico de la NASA. De lo que no tenemos evidencias es en cuanto a la causalidad. Otra vez es el huevo y la gallina. Pero aquí sí tenemos que hacer un punto importante. Muchas veces cuando el consumidor de drogas comete un acto delictivo para abastecerse de su sustancia, estamos en una tautología otra vez, porque si el paradigma legal fuera diferente, ese sujeto no estaría incurriendo en un crimen que directamente tiene que ver con su consumo. De acuerdo. Termino por decir que ha sido una experiencia muy agradable. Yo también ya me tengo que ir. Les mando a todos un abrazo, una palabra de esperanza. Estaremos bien, mantengámonos a salvo, hay que lavarse las manos, hay que tratar de mantenerse en casa y espero que podamos seguir teniendo ejercicios como este. Un beso para Sara, un abrazo, diputado, otro gran para Jessica también. Gracias. Y para los nuevos amigos conocidos, un gusto vernos ustedes. Llegamos así al final de este encuentro expansión con el tema de el dictamen que está ahora en el Senado sobre la iniciativa, sobre el dictamen sobre la regulación del uso de la marihuana y que, bueno, pues tuvimos este debate que analizamos un poquito cuál es la situación del dictamen, qué mejoras se le pueden hacer, qué consecuencias va a tener sobre temas como la seguridad, sobre las empresas o las comunidades que se dedican a producir marihuana en el país, sobre las diferentes posiciones dentro de Morena de los diferentes grupos parlamentarios y pues cuáles son las consecuencias que a largo plazo puede tener esto para México. Gracias por acompañarnos. Pueden seguir nuestros otros encuentros de expansión, tanto en la plataforma de Expansión Política como en Expansión MX, y aquí los esperamos.